Gustavo Petro, el líder de los nadie que se convirtió en el presidente de los muchos. Una ficción macondiana basada en la vida real de Aureliano Buendía. Gustavo Petro abrió los ojos y sintió un dolor agudo en el costado. Estaba atado a una silla metálica, rodeado de cables y electrodos. Frente a él, un hombre vestido de uniforme lo miraba con desprecio. «Así que eres el famoso Aureliano Buendía», le dijo el hombre. «El líder del M-19 que se cree el héroe de 100 años de soledad». «No soy ningún héroe», respondió Petro con voz débil. «Solo soy un ciudadano que lucha por la justicia y la democracia». «Justicia y democracia», se burló el hombre. «¿Qué sabes tú de eso, guerrillero? Lo único que sabes es sembrar el terror y la violencia. ¿Crees que vas a cambiar el país con tus discursos y tus panfletos?» «No soy yo quien va a cambiar el país», dijo Petro. «Es el pueblo, que está cansado de tanta corrupción y desigualdad. El pueblo, que quiere una nueva constitución que garantice sus derechos y su dignidad». «El pueblo», repitió el hombre. «¿Qué pueblo?» «El pueblo está con nosotros, con el orden y la seguridad. El pueblo no quiere tus ideas subversivas ni tu revolución comunista. El pueblo te repudia y te odia». «No me odian a mí», insistió Petro. «Me odian ustedes, los que se han robado el país, los que han asesinado a miles de líderes sociales, los que han pactado con los paramilitares y los narcotraficantes. Ustedes son los verdaderos enemigos del pueblo». El hombre le dio una bofetada y le aplicó una descarga eléctrica. Petro se retorció de dolor, pero no gritó. Tenía la mirada firme y desafiante. «No me vas a quebrar», le dijo. «Soy más fuerte de lo que crees. He resistido muchas cosas en mi vida. He resistido la pobreza, la discriminación, la tortura. He resistido la muerte de mis compañeros, la persecución de mis enemigos, la traición de mis aliados. He resistido porque tengo una causa, una esperanza, un sueño». «¿Qué sueño?», preguntó el hombre con curiosidad. «El sueño de una Colombia nueva», respondió Petro. «Una Colombia donde no haya más guerra ni más violencia. Una Colombia donde todos tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos. Una Colombia donde se respete la diversidad y la naturaleza. Una Colombia donde seamos libres e iguales». El hombre soltó una carcajada. «¡Qué iluso eres!», exclamó. «Esa Colombia no existe ni existirá jamás. Esa Colombia es una utopía, una fantasía, una locura. Esa Colombia es Macondo». «No», dijo Petro. «Esa Colombia es posible. Esa Colombia es necesaria. Esa Colombia es inevitable». El hombre se levantó y salió de la habitación. Dejó a Petro solo, con sus pensamientos y sus recuerdos. Petro recordó su infancia en Ciénaga de Oro, un pueblo costeño donde nació en 1960. Recordó a sus padres, un profesor y una ama de casa, que se mudaron a Bogotá cuando él era un bebé. Recordó a su abuelo, un inmigrante italiano que le dio su apellido y su nacionalidad europea. Recordó su educación católica, que lo marcó con valores morales pero también con críticas a la iglesia colonialista y opresora. Recordó su admiración por la teología de la liberación, esa corriente cristiana que defendía a los pobres y denunciaba el sistema injusto. Recordó al padre Camilo Torres, ese sacerdote revolucionario que se unió al ELN y murió combatiendo al régimen oligárquico. Petro recordó su adolescencia en Zipaquirá, donde se trasladaron sus padres cuando él tenía 10 años. Recordó su ingreso al Colegio de La Salle, donde fundó un periódico llamado Carta al Pueblo. Recordó su sorpresa al descubrir que en ese mismo colegio había estudiado Gabriel García Márquez, el escritor que lo cautivó con su obra maestra 100 años de soledad. Recordó su iniciativa de crear un centro cultural llamado Gabriel García Márquez, donde se reunía con otros jóvenes a leer, a debatir, a soñar. Recordó su acercamiento a los movimientos sindicales y obreros de Zipaquirá, donde conoció la realidad de la explotación y la miseria. Recordó su graduación a los 16 años, con el segundo mejor puntaje del país para entrar a la universidad. Petro recordó su juventud en Bogotá, donde estudió economía en la Universidad Externado de Colombia. Recordó su militancia en el M-19, ese grupo guerrillero que nació por el fraude electoral de 1970 y que buscaba una salida política y pacífica al conflicto armado. Recordó su alias de Aureliano Buendía, que se puso en honor al personaje de García Márquez, con quien se identificaba por su rebeldía y su idealismo.
Recordó su elección como personero en 1981 y como concejal de Zipaquirá en 1984, por la Alianza Nacional Popular, ANAPO, el partido fundado por el general Gustavo Rojas Pinilla, el candidato opositor que fue víctima del fraude. Recordó su confesión pública de ser miembro del M-19, en un discurso que dio en la plaza de Zipaquirá, después de haber ayudado a construir un barrio para los desplazados por la violencia. Petru recordó su captura por el ejército colombiano, al día siguiente de su confesión. Recordó los 10 días de tortura que sufrió, donde lo golpearon, lo quemaron, lo electrocutaron. Recordó su condena por conspiración, que lo llevó a la cárcel como intelectual del M-19, donde escribió documentos y propuestas para el movimiento. Recordó su amistad con Carlos Pizarro, el comandante del M-19, a quien convenció de firmar la paz con el gobierno de Virgilio Barco, después de la tragedia del Palacio de Justicia. Petru recordó su participación en la Constituyente de 1991, donde el M-19 se convirtió en la fuerza más votada por la séptima papeleta, esa iniciativa ciudadana que impulsó una reforma constitucional para modernizar el país y garantizar los derechos humanos. Recordó su carrera política como senador y representante a la Cámara, donde se destacó por sus denuncias contra el paramilitarismo, el narcotráfico y la corrupción. Recordó sus enfrentamientos con Álvaro Uribe Vélez, el presidente que gobernó con mano dura y que lo acusó de ser terrorista y traidor. Recordó las amenazas y los atentados que sufrió él y su familia, que lo obligaron a exiliarse en diferentes países. Petru recordó su triunfo como alcalde de Bogotá en 2012, donde llegó con el apoyo del Polo Democrático Alternativo, PDA, el partido de izquierda que fundó después de renunciar al M-19. Recordó sus proyectos para transformar la ciudad, basados en principios ambientales y sociales. Recordó sus enfrentamientos con los sectores poderosos que se oponían a sus reformas, especialmente las relacionadas con el manejo de las basuras y el transporte público. Recordó su destitución e inhabilitación por parte del procurador Alejandro Ordóñez, quien lo acusó de pánico económico y mala gestión. Recordó las movilizaciones ciudadanas que lo respaldaron y que lograron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le devolviera sus derechos políticos. Petru recordó su candidatura presidencial en 2018, donde se presentó como el líder de Colombia Humana, un movimiento político y social que aglutinaba a diversos sectores progresistas y alternativos. Recordó sus multitudinarios mítines en las plazas públicas, donde exponía sus propuestas para cambiar el modelo económico y social del país. Recordó sus debates con Iván Duque, el candidato del uribismo y favorito de las encuestas. Recordó su derrota en la segunda vuelta, donde obtuvo más de 8 millones de votos, una cifra histórica para la izquierda colombiana. Recordó su papel como líder de la oposición, donde siguió denunciando los abusos y las injusticias del gobierno de Duque. Recordó su influencia en las redes sociales, donde tenía millones de seguidores que replicaban sus mensajes y sus análisis. Recordó su apoyo a las movilizaciones sociales que se desataron en 2019 y 2021, en rechazo a las políticas neoliberales y represivas del gobierno. Recordó su sueño de volver a ser candidato presidencial en 2022, con la esperanza de ganar las elecciones y hacer realidad su proyecto de país. Petru cerró los ojos y sonrió. Sabía que no estaba solo, que tenía el respaldo de millones de colombianos que creían en él y en su causa. Sabía que era el representante de los nadie, de los invisibles, de los excluidos. Sabía que era el enemigo de los poderosos, de los corruptos, de los violentos. Sabía que era el heredero de una larga tradición de lucha y resistencia. Sabía que era el protagonista de una historia épica y trágica, pero también esperanzadora y transformadora. Petru abrió los ojos y vio al hombre que lo torturaba entrar de nuevo a la habitación. El hombre le dijo, te voy a hacer una última pregunta, Aureliano Buendía. ¿Qué quieres para Colombia? Petru lo miró fijamente y le dijo, quiero lo que quiso Gabriel García Márquez cuando escribió 100 años de soledad. Quiero que Colombia se salve del olvido.